La cultura pueblo se originó en el suroeste de Estados Unidos, abarcando Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Sus orígenes se remontan a tiempos antiguos, cuando los primeros grupos humanos vivían de la caza, la recolección y la utilización de los recursos naturales del árido entorno. Con el tiempo, estos grupos comenzaron a asentarse de forma permanente, desarrollando técnicas agrícolas que les permitieron cultivar maíz, frijoles, calabazas y otras plantas autóctonas. El cambio de un estilo de vida nómada a uno sedentario fue un proceso gradual. Durante las primeras etapas, la comunidad se organizó en pequeños grupos conocidos como cesteros, por su habilidad para fabricar cestas. Habitaban en viviendas excavadas en la tierra o en abrigos rocosos, utilizando materiales como ramas, barro y piedras. Con el tiempo, la necesidad de protegerse del clima y amenazas externas llevó al desarrollo de técnicas constructivas más sofisticadas. La experiencia en viviendas simples permitió la construcción de estructuras más complejas integradas al paisaje, como los pueblos en acantilado. Estos asentamientos se caracterizaban por estar esculpidos en la roca o construidos con piedra y adobe, aprovechando la protección natural de los cañones y mesetas. La edificación en acantilado cumplía una función defensiva y permitía disponer de espacios habitables. La etapa de mayor esplendor de la cultura pueblo se desarrolló durante los periodos Pueblo I y Pueblo II, con un crecimiento demográfico notable. Se consolidaron como centros de producción agrícola, de intercambio y de actividad ceremonial. Durante el periodo Pueblo I se establecieron las primeras viviendas de tipo pueblo, con techos planos y paredes de adobe o piedra, organizadas en formas geométricas sencillas. Estas viviendas comenzaron a agruparse en conjuntos mayores a medida que la población crecía. El desarrollo de nuevas técnicas constructivas permitió elevar las estructuras, dando lugar a viviendas de 2 o más niveles que ofrecían mayor espacio y mejor protección contra el clima adverso. El periodo Pueblo II trajo una evolución significativa en la organización de los asentamientos. Las construcciones se hicieron más numerosas y complejas, surgiendo centros comunitarios que integraban espacios residenciales con áreas para actividades rituales. En estos complejos se construyeron quibes, recintos ceremoniales subterráneos de forma circular. Las quibes eran el centro de la vida espiritual de la comunidad, utilizadas para ceremonias relacionadas con la fertilidad, la renovación de la cosecha y la invocación de fuerzas sobrenaturales. Reflejaban la conexión de los pueblos con la naturaleza y los ritmos del sol y la luna. La construcción de quibes y otros espacios comunales evidenció una organización social compleja, donde la cooperación y el sentido de comunidad eran esenciales para la supervivencia en un entorno de clima variable. La arquitectura de los pueblos pueblo es un legado impresionante. Los habitantes supieron aprovechar los recursos naturales, utilizando arenisca y otros materiales locales para construir viviendas integradas al paisaje. La técnica consistía en ensamblar piedras sin cemento moderno, usando mortero de adobe de tierra y agua. La precisión en el encaje de las piedras y el uso de contornos naturales permitieron edificar estructuras sólidas y duraderas. Las viviendas en laderas de acantilados ofrecían protección natural y ayudaban a regular la temperatura interior, manteniendo frescor en verano y calor en invierno. La integración de la construcción en acantilado reflejaba el conocimiento del entorno y la capacidad de adaptación de los pueblos, que encontraron en la naturaleza un desafío y una oportunidad para desarrollar soluciones ingeniosas. La agricultura fue la base de la economía pueblo, representando uno de sus logros más importantes. La escasez de agua exigió el desarrollo de técnicas de riego, como canales, represas y terrazas, para regular el flujo de agua y asegurar la humedad necesaria para los cultivos. Estas técnicas agrícolas requerían esfuerzo colectivo y planificación meticulosa, permitiendo aumentar la producción y sostener una población en crecimiento. La diversificación de cultivos y el almacenamiento de alimentos garantizaban la seguridad alimentaria en épocas de sequía. La organización social de los pueblos estaba arraigada en una estructura matriarcal y matrilineal, donde las mujeres desempeñaban un papel central en la transmisión de la herencia cultural y la gestión de recursos. Las propiedades se heredaban por línea femenina. Este sistema de organización permitía una distribución equitativa de responsabilidades y favorecía la cooperación comunitaria. Los hombres se encargaban de la caza y construcción, mientras que las mujeres se ocupaban de la agricultura y la cerámica. Las prácticas ceremoniales y rituales eran esenciales en la cultura pueblo, manifestándose en rituales colectivos para mantener el equilibrio con la naturaleza. Las ceremonias se realizaban en quibes, espacios sagrados para actividades espirituales y comunión con lo divino. En estas ceremonias se integraban música, danza, canto y ofrendas,
creando un ambiente de unión y renovación que fortalecía el sentido de identidad y pertenencia. Los rituales estaban ligados al ciclo agrícola, celebrándose en momentos clave del año. La relación simbólica con el entorno se expresaba en el arte rupestre, con representaciones de animales, figuras humanas y patrones geométricos que reflejaban la conexión entre el mundo visible e invisible, lo terrenal y lo espiritual. El legado de la cultura pueblo ha perdurado, influyendo en las comunidades indígenas actuales del suroeste de Estados Unidos. Aunque los grandes asentamientos fueron abandonados hacia el siglo XIII, muchos conocimientos y tradiciones se han transmitido oralmente. Las técnicas agrícolas, la cerámica, la organización social y las ceremonias rituales han sobrevivido en la memoria colectiva de los pueblos, que continúan honrando a sus antepasados y adaptando sus costumbres a los tiempos modernos. La migración y reubicación de estas comunidades se debieron a factores como el cambio climático, la presión demográfica y la búsqueda de nuevos territorios. Este proceso de transformación representa una evolución donde los saberes antiguos se integran a nuevas realidades. La identidad pueblo se mantiene viva y relevante en un mundo en constante cambio, demostrando la capacidad de adaptación y la continuidad de sus tradiciones ancestrales. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.